Voy a pedir que abra su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1. Continuamos con nuestra serie La familia del Dios viviente. Y bueno, recuerdan que nuestro texto base para esta serie es 1 Timoteo capítulo 3, 15. Cuando hablamos de la familia del Dios viviente, estamos hablando de cómo debemos conducirnos los hijos de Dios en la iglesia, en su casa. ¿Cuántos dicen amén? De manera que dijimos que íbamos a ver esta serie, es decir, capítulo con capítulo, versículo con versículo, para estudiar y ver el propósito de esta carta, que como bien dijimos, el propósito de esta carta era animar al pastor de esta congregación que era Tito, iglesia en Éfeso. Y vimos uno de los puntos iniciales es que uno de los mandamientos que Pablo le da a Timoteo, claro, inspirado por Dios, es que él exhortara, detuviera a falsos maestros que se habían levantado de la congregación. Así es que uno de los propósitos, mis hermanos, con el que hemos arrancado en esta enseñanza es que todos los que estamos aquí debemos conducirnos de una manera sabia, bíblicamente hablando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer nuestro verso para arrancar con nuestro tema. Es 1 Timoteo 1, verso 15 y 16, que dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Verso 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Amén. Ahora déjame leerte estos mismos textos, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Es una versión más sencilla, pero entendible. Verso 15 al 16 dice así, mis hermanos, perdón, se me movió aquí. Verso 15: todos pueden estar seguros, digan conmigo, todos. ¿Qué significa todos? Todos. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores habemos aquí? Vino a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Siendo yo el peor de ellos. Verso 16: por esta misma razón Dios tuvo misericordia de mí, para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite hasta con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo para tener vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana nos das la bendición de estar en este púlpito por gracia, y no es porque lo merezcamos, no es por mi conocimiento, mucho menos, no es por lo bueno que sea, de ninguna manera, es solo por tu gracia. Y estamos aquí para predicar tu palabra fielmente, Señor, y deseamos que sea digna de recibir por todos los que estamos aquí presentes. Que entendamos bien que Jesús vino al mundo para salvarnos de cualquier pecado.
Ahora con tu gracia, Señor, recibida, con tu misericordia, queremos mostrarte, Señor, con tu espíritu, con tu ayuda, que queremos ser un ejemplo para aquellos que no te conocen. Queremos ser el canal, Señor, de bendición. No somos la bendición, sino Jesús, nuestro Salvador, tu único Hijo, en quien creemos, Señor. Gracias porque tú llamas a todos a la salvación. Y la iglesia dice, amén y amén. Y ese es mi tema. Dios llama a todos a la salvación. Fíjate, mis hermanos, que durante la expansión del Imperio Romano se dice que se construyeron más de 400 caminos que comunicaban Roma con sus principales provincias. Por lejos se veía cómo estas unidades se comunicaban, y se dice que hubo un total de 70,000 kilómetros de vías que llevaron a las gentes a acuñar la famosa frase, ahorita la vas a identificar: todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Precisamente por eso, hermano, resulta algo desconcertante que la primera forma en que fueron conocidos los discípulos de Jesús, hermano, o del Jesús resucitado, fueron como seguidores del camino. Así fueron conocidos los primeros cristianos. Esto lo encuentras en Hechos 9:2, apúntalo si quieres. Después todos sabemos que fueron en Hechos capítulo 11, verso 26, se les llamó por primera vez como cristianos. Ahora, frente a aquel eslogan popular que transmitía la idea de que existían muchas formas de alcanzar un objetivo, y eso es lo que hizo las religiones, y eso es lo que a veces hacen, incluso, mis hermanos, y esto lo digo con respeto, sin caer o un señalamiento de menosprecio, creyendo o pensando que nosotros somos los verdaderos, los únicos. No, pero debo de enseñar esto para que no caigamos en esos errores, en errores que hoy existen en muchos sectores del cristianismo. Hay muchos sectores del cristianismo que es importante que tú y yo, a través de la palabra, examinemos. Diga conmigo: porque no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que dice que respetemos debe de ser a la forma del hombre, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú y yo debemos de tener o alcanzar el mismo objetivo de aquellos que se les llamaron los del camino, y se les concluyó diciendo son cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús dijo en Juan 14:6, fíjense lo que Jesús dijo en Juan 14:6 rápidamente. Él dijo: ser el camino. ¿Cuántos dicen amén? Y no un camino. No, Jesús no es un camino. No, Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Cuántos dicen amén? El único camino, ¿para qué, hermano? Que nos lleva a Dios el Padre. Recordemos que Jesús vino en esta tierra para quitar todas las tradiciones y legalismos que estaba haciendo la iglesia. El judaísmo, donde nace el cristianismo, tuvo un desafío por delante. ¿Cuál? Desintoxicarse. ¿De qué? De la religión, de la religiosidad, de las tradiciones. Que tienes que hacer esto, es el sacrificio de Jesús más esto. Los apóstoles, mis hermanos, se identificaron con este aspecto distintivo de Cristo. Escúchame bien, tú y yo debemos identificarnos, deben de hacer un distintivo, no por denominación o movimiento, sino porque eres cristiano, por tu estilo de vida. Y porque tienes un fundamento que se llama la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos cristianos que se identificaron con Cristo, no con el judaísmo, la religión,
sino con Jesús lo hicieron, mis hermanos, como un estandarte en su mensaje. Y no tenían miedo, diga conmigo, no voy a tener miedo a que nos tachen de intolerantes y exclusivistas. Perdón, es que el inglés me falla. No es cierto. Exclusivistas, porque incluso se puede pensar eso. Ay, sí, ellos se creen los perfectos. No, de ninguna manera. Esto que voy a enseñar hoy es con el propósito de que no caigamos en ese error como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos cristianos, poseedores de la verdad, mis hermanos, que solo puede ser una, se abrieron paso valientemente en un mundo que opinaba justo lo contrario. Todas las religiones y denominaciones ponen su eslogan, ¿sí? ¿Sí se dice así? ¿Ok? Mostrando cuál es su movimiento o su denominación. Ahora no estoy diciendo que esté mal, cada quien, ¿cierto? Por ejemplo, Casa Oración pues tiene un logotipo y está registrado. Ahora, ¿pero por qué? ¿Porque somos un movimiento? ¿Porque somos una denominación? No, sino porque es correcto ante gobernación. ¿Me explico? Que somos una iglesia registrada, que somos una iglesia oficial, pero que tenemos la conciencia de dirigir a la gente conforme a las Escrituras y no conforme términos humanos. Amén, hermanos. Entonces, con esto en mente, el cristianismo sano defiende que solo hay un camino para llegar a Dios, una sola forma de alcanzar la salvación. ¿Sabe cómo es? Bien sencillo. ¿Qué? Jesucristo. Pon tu fe en Jesús. Dígale al que está a su lado, amén, mi hermano. ¿Ya te vas tomando atención? ¿Por qué? Hemos sido llamados a proclamar y defender una verdad. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1:6, por favor. 1 Timoteo, 6:3. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos ser cristianos que dan el mensaje de salvación sin esto. Mire, por ejemplo, la iglesia tradicional dice: ¿quieres ir al cielo? Sí. Tienes que ser, con todo respeto, si alguien nos visita por primera vez, y lo digo con amor y respeto, venimos de allá. Si quieres ir al cielo, sí. Tienes que ser católico y tienes que guardar nuestras tradiciones. 1 y 2 de noviembre, ¿recuerdan? Las fiestas de San Marcos, la fiesta de San Judas, la fiesta, ¿sí? Entonces, y creen en el sacrificio de Cristo, pero es Jesús más ¿qué? Más mis tradiciones. Hay sectas también que te dicen, bueno, ellos no creen en el cielo. Él dicen: ¿quieres estar en la tierra? ¿Quieres poseer la tierra? Sí. Tienes que ser testigo de Jehová y tienes que leer la atalaya. Ese es tu libro. ¿Me voy entendiendo? Por ejemplo, y hay otra secta que ya se hizo secta, los mormones. El mormón te dice: ¿quieres ir al cielo? Porque ellos también creen en el cielo. Sí. Bueno, tienes que ser mormón y tienes que tener, ¿cuál? El libro del mormón, aunque tienen la Biblia, entre comillas, como la iglesia tradicional, como los testigos, pero se dice, no lo digo yo, sino aquellos hombres que estudian las traducciones de la Biblia, que una de las peores Biblias para leer, ¿saben cuál es? La TGJ. Lo digo con respeto, pero así es, no lo digo yo. Ahora bien, los musulmanes dicen: ¿quieres ir al cielo? Porque también ellos hablan del cielo y creen en el cielo, en Alá. Y un montón de cosas.
Bueno, ¿quieres ir al cielo? Sí. Tienes que ser ¿qué? Musulmán y guardar sus tradiciones. Por Alá, quítate la vida, porque de ahí salen todos los terroristas. ¿Y me explico? Ahora fíjese bien, hermano. Los únicos o el único sector del cristianismo que decimos, porque la Biblia sí lo enseña, nosotros no decimos y no debemos de decir, ¿quieres ir al cielo? Sí, sí quiero. Tienes que ser cristiano y leer la Biblia. No, mi hermano. Nosotros debemos decir, ¿quieres ir al cielo? Pregunto, ¿cuántos de aquí quieren ir al cielo? Amén. Tienes que recibir a Jesús y guardar sus mandamientos, su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este sector del cristianismo, lo que nosotros debemos de cuidar es que no le aumentemos algo más. Así está en la Biblia. Por ejemplo, Juan 1:12. Mira lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está bien sencillo cómo nos presenta el evangelio nuestro amado Dios. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios, pero lo dice porque por la fe en Cristo Jesús. Romanos 10:13 dice también: porque todos, ¿te das cuenta que la enseñanza es la salvación para quiénes? Para todos, sin exclusividad de nadie, ¿sí o no? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estas son palabras de salvación a toda criatura, pero ser salvo, para ser salvo, diga conmigo, y ya, nada más. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Timoteo 3:3, la que acabamos, 6:3, que acabamos de leer, es lo que dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sencillas, sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido y nada sabe. Entonces, como cristianos debemos cuidar de no ser un sector del cristianismo que dice, para entrar a esta iglesia debes de venir con falda. No puede entrar así, hermana. O debe de usar velo. O a ver, esa hermanita que está pintando el cabello, no se pinte el cabello. Mucho menos se lo corte porque parece hombre. No, espérame. No, espérame. No se trata de legalismos. Ese es un sector que debemos cuidar, porque, hermanos, fíjate que en el mundo los no cristianos, ¿sabes por qué a veces no vienen? Porque dicen, soy una mala persona, soy un pecador. Y bueno, sí es cierto, somos pecadores, ¿sí o no? Pero dicen ellos y tienen la idea de que es que si voy a la iglesia soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque se sienten sucios, pecadores. Entonces tienen la idea de decir, no, me voy a limpiar un poco y después voy. Me acuerdo aquí en una ocasión le prediqué en el evangelio, siendo joven yo, él me decía, no, es que he hecho cosas bien duras. Mira, déjame limpio y luego voy. Le dije, pues a menos que sea con ácido, porque el cloro no. Pero no, dígale al que está a su lado, ¿qué nos va a limpiar? Si lo único que nos limpia es la sangre de Cristo. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos decir Jesucristo más ponte falda, no te pintes, quítate los aretes, no te pintes la boquita, no te arregles. No, hermano, porque entonces estamos añadiendo a la salvación que todos pueden ser salvos. ¿Por qué? Por creer sencillamente en Jesús, pero guardando sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Para ser hijo de Dios, hermano, he de creer en Cristo y ya. Y no tengo que añadirle más. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí, mis hermanos, también se han añadido doctrinas
nuevos movimientos que tratan de decir: si no te consideras totalmente sucio, pecador, dígale al que está a su lado, si tú no te consideras así, pecador, pecador, y no anhelas la palabra de Dios, tú no eres salvo. Ese es otro sector de cristianismo que hace esto. Hermano, Dios nos ayude para no caer en estos errores de decir: hermanos, aquí no puede haber carnales. Dígale que está a su lado, aquí no debe de haber carnales. Bueno, carnales en el término de no espirituales, porque hay hermanos ya se iban a levantar: no, es mi hermano, ya me voy. No. ¿Cuántos saben que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados? ¿Sí o no dijo así? Y después ya en el capítulo 3 les da con alegría y gozo, y les dijo: no puedo hablarles como carnales, como espirituales, sino como a carnales en Cristo. Porque hay un sector del cristianismo que dice que no hay carnales, solamente espirituales. O si tú fallas, si tú no te sientes pecador, y no tienes a la palabra de Dios en gran solo escritura, escucha bien, no eres salvo. Ese es un sector, hermano. Dios nos libre de caer en eso, porque eso puede orillarnos a creer que cuando vengas a la iglesia tienes problemas, te equivocas. ¿Cuántos saben que somos de carne y hueso? Y si no, pellízcate fuerte. Somos de carne y hueso. ¿Qué significa? A veces la gente con ese pensamiento no viene a pedir consejería al pastor, porque dicen: no, hombre, voy a pedirle y me va a decir el pastor: yo creí que eras bien espiritual. No, hermano, yo pido consejería. Yo no soy ningún espiritual. Dios me libre de quererme espiritualoide. Y si lo he hecho, pues Dios viene y me corrige. Porque no vamos a hacer aquí una iglesia de... Voltea a ver a su hermano y dile: ¿eres espiritual? Porque si no, esté para allá. Los de este lado son los espirituales y estos los carnales. Y me doy cuenta porque este lado no canta y este sí. ¡Ay! Y yo dije que estos eran los espirituales, ¿no? Entonces, mis hermanos, nuestra espiritualidad no está en los domingos 2 horas. Cada vez, o que digamos: si no vienes a la iglesia no eres salvo. No, hermano, porque eres salvo te congregas. Porque eres salvo amas la palabra de Dios. Porque eres salvo oras a Dios para que hables con Dios. Y al leer su palabra, ahora pongas atención, porque Él te va a hablar. Entonces, mis hermanos, nosotros, porque somos salvos, bendecimos su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque fuiste bendecido en su paternidad. ¿Cuántos saben que Jesús nos dijo: ahora ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Se da cuenta? Entonces todo esto lo hacemos porque reconocemos que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y porque creemos de corazón que Dios lo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vivimos en obediencia. Así que todo lo que le añadamos a la salvación o para la salvación, mis hermanos, debe de desecharse. No lo debemos hacer. Ay, esa hermanita ya se pintó el cabello, es carnal. ¿Y por qué? ¿Sí me explico? Vamos a herir, vamos a lastimar. Por eso lo que enfocamos en la predicación es tu corazón. Un corazón sano, palabras sanas. Un corazón sano, mente sana. Un corazón sano, vida cristiana sana. ¿Cuántos dicen amén? En un principio, y yo no dudo que se me chispote, que también caigo en estos errores. Claro que sí. Pues si no es fácil ser pastor, si no es pregunto, ¿es fácil ser oveja? ¿Ustedes qué me dicen, ovejas? A ver, pero háganlo como: ¿es fácil ser oveja? No.
No es fácil ser oveja. ¿Qué crees? Ser pastor, mucho menos. Por todos estos desequilibrios. Así es lo que estaba ocurriendo allí en Éfeso. En esta carta que estamos leyendo, mis hermanos, algunos estaban enseñando una doctrina diferente a la que Pablo había enseñado, y es a Timoteo a quien se le da el cargo con la autoridad pastoral para decirle: Timoteo, ve con aquellos y diles que no prediquen otro evangelio. Así como le dijo a los colosenses, así como le dijo a los gálatas. Estoy maravillado de que hayan cambiado de evangelio. Y muchos hermanos, a veces por lo que vemos en las redes sociales: ay, no me voy a este bando, ay, no me voy para acá, ay, es que aquí enseñan, aquí hay más sabiduría. Hermano, una sabiduría sin amor, no hay conocimiento. Eso fue lo que Jesús dijo a los corintios, inspirado a Pablo para escribirlo. Ahora bien, estos líderes se aferraban al cumplimiento de la ley. Recordemos en los capítulos anteriores, y estamos hablando directamente de los 10 mandamientos. ¿Cuántos de aquí conocen los 10 mandamientos? Ok. Ahora, la ley fue dada, mis hermanos, no para ser salvos por ella, sino que la ley fue dada ¿para qué? Para mostrarnos, para mostrar al hombre su pecado y llevarlo o llevarnos ¿a quién? Al único camino, a la única verdad, que es Jesús, para librarnos de eso, es decir, del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Jesús? Porque Él murió en la cruz, nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que se aprende en el Antiguo Testamento que hacían los judíos, mis hermanos, era ¿qué? Era una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer personalmente. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Cuando hablaba de la circuncisión, aunque a los judíos fue dada para que se mostraran como un pueblo apartado, esa era la intención. Tú debes de ser apartado y te voy a poner una señal. ¿Cuál? La circuncisión. Para que la gente vea que tú no eres un pagano. ¿Qué es un pagano? Bien sencillo: sin Cristo, que no quiere nada con Dios. Ahora nosotros, la circuncisión desde el Antiguo Testamento le dijo: no es en lo externo, sino en lo interno del corazón, porque ahí es donde Dios se agrada ver a sus hijos que lo honran. Porque un corazón sano es porque ha sido renovado, perdonado, justificado, sanado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es por la ley, hermano, que el hombre se hace consciente del pecado cuando la quebranta, y es la ley la que muestra su verdadera condición. Por eso, dígale al que está a su lado: lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Sal de casa, pero lee tu Biblia. Ve al trabajo, pero lee tu Biblia. Sal con la familia, pero lee tu Biblia. ¿Por qué? Porque ahí vas a saber qué honra a Dios y qué no le deshonra, qué es pecado y qué no es pecado. Porque te imaginas que aquí me agarre y diga: hermanos, todo es pecado. No, pues ya estamos condenados. No, mis hermanos, tampoco es: ¿quieres ser cristiano? Sí, deja de ir al cine. Espérame. ¿Y por qué? No, porque ahí hubo una situación, una hermana fue y se poseyó, y cuando oraron por ella, el Espíritu dijo: ¿por qué me voy a salir si ella vino al cine? Todo eso lo encuentras en las redes sociales. Pero discúlpame, un cristiano que tiene al Espíritu Santo no puede ser poseído, a menos que esté en cosas ocultas. A menos que alguien que se diga cristiano esté en ocultismo, brujería, santería, entonces te vas a encontrar en territorios muy delicados, aunque no es mi tema. Amén, hermanos. Así es que Pablo fue quien mandó a Timoteo a Éfeso, ¿verdad? Bueno, a la iglesia, para que detuviera a aquellos líderes que estaban de la iglesia, eran de la iglesia, que estaban enseñando lo opuesto a esto.
¿A qué? Amar a Dios de corazón. Así es que el tono de estos versículos que vamos a ver están en la unidad de la enseñanza. Vámonos a 1 Timoteo 1:12. Ahora mire lo que Pablo dice en el capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome, ¿dónde, hermano? En el ministerio. Ahora, si tú le regresas unos capítulos anteriores, versículos anteriores, el apóstol Pablo, después de presentarse él como la autoridad de esa congregación, porque él la levantó y puso a Timoteo, y le dice a Timoteo: Timoteo, tú también tienes un liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién eres tú, fuiste fiel al ministerio, diste ejemplo de ser un pastor en obediencia y sujeción. Entonces tú eres puesto como pastor, tienes autoridad. ¿Y qué le dice? Bueno, te pido que ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin. Te digo, verso 5, te digo esto para que haya amor entre todos, resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. Y en el 6 decía Pablo: algunos se han apartado de todo esto. Es decir, las motivaciones ya no es amor a Dios, sino a sí mismo. Y cuando empiezan las motivaciones a sí mismo, de que digan: no, yo quiero también ser una autoridad, y empiezan a distorsionar el orden. Verso 7, queriendo ser maestros de la ley, aquí es donde tocamos el punto, pero nada saben lo que dicen, ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. Sabemos que la ley es buena si se aplica en manera correcta. Y bueno, ya dijo, Pablo les dice para quién era la ley. ¿Recuerdan? ¿Para quiénes eran? Para los delincuentes, para los rebeldes, para los que no respetan a Dios, para los que viven como quieren, como les agrada, para los pecadores, para los profanos, para los que asesinan a sus padres y para todos los demás asesinos. La ley es ¿para qué? Para los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres o mujeres con mujeres, para los que trafican con seres humanos, para los mentirosos, para los que juran en falso, para los que hacen todo tipo de barbarías y se oponen a la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta. ¿Para quién fue entonces la ley? Para los pecadores, para los que siguen en su pecado. ¿Para qué? Para que analicen ¿qué? Que deben de arrepentirse. ¿Por qué? Porque si no hay una condenación. Amén, hermanos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dígalo fuerte, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino que el mundo, ¿quién es el mundo? ¿Unos cuantos? ¿Tú si eres elegido, tú no? No. Tú eres elegido pero para perdición y tú para salvación. No, eso es otra cosa oscura que se está filtrando en la iglesia sana de Cristo. No, hermanos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 19, y esta es la condenación, que el hombre amó más que las tinieblas. ¿Que a quién? Que la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Y cómo dices eso? Sí, es bien fácil. ¿Por qué? Por su estilo de vida. Verso 20, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas por él, por Cristo. No vienen a la palabra, no leen la Biblia. ¿Por qué cree que el ateo dice: no, yo no creo en la Biblia? Cuando veas a alguien que dice: yo no creo en la Biblia, ¿por qué? La hicieron hombres. No, es porque la lees y te dice: corrige esto, corrige esto, aquello, esto no es correcto, esto es pecado. Y la gente dice: no, no creo, eso es del hombre. Si fuera del hombre, no lo tomamos, hermano. Yo he estado con gente que me dice: lo que usted me está diciendo, pastor, no es de usted, no es de Dios, es de su carne.
lo rechazo y lo rechazo. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues yo no voy a contender con eso, no lo voy a convencer. Toma su decisión y dice, por tanto, yo me voy. Y le dije, pues bye. No, no es cierto, no digo eso. No, sí duele. Sin embargo, hermano, ahora el apóstol Pablo dice, doy gracias a nuestro Señor. A ver, ¿por qué da gracias? En primer lugar, debemos de leer el verso 11. Después de todo lo que ya dijo, del verso 2, 3 hasta el verso 10, Pablo dice, da gracias. Vamos a ver por qué. Verso 11, lee el verso 11, es el contexto. Dice, esa enseñanza, déjame ponerla en versión 60. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, no es una acción solamente de gracias porque Él es una autoridad como pastor, que da indicaciones para decir, como yo soy la autoridad, dile a esos que no prediquen. No, mis hermanos. El apóstol Pablo no tiene un autoritarismo, sino que él va a expresar lo que en realidad es y cómo debemos ser los pastores, pero también las ovejas. Y dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, Pablo por eso dice, doy gracias. ¿Qué es lo que hace Pablo? Bueno, está expresando su gratitud. Diga conmigo, gratitud. ¿Qué aprendemos con esto? La gratitud, hermano, debe de ser una virtud visible en todo hijo de Dios. ¿No hay aménes? Bueno, ¿están aquí? Vamos a interactuar un poco. Cuando yo apriete este botón, ustedes dicen amén. ¿Vale? A ver. Ok. Para que así no. Yo sé que el trabajo es fuerte, pero aguante tantito. Nada más hora y media, 5 horas ya. Tú y yo debemos de tener una virtud. Y la virtud tiene que ver con el carácter. Y el carácter tiene que ver con una persona llena del Espíritu que ha sido totalmente controlada por Él. De manera que alguien que diga que es lleno del Espíritu, hermano, debes de dar fruto, virtud. ¿Qué es la virtud? En el diccionario de la Real Academia habla que es una característica que te distingue de los demás. Entonces, ¿sabes cuál es uno de los distintivos que debe haber en la vida cristiana? Diga conmigo, humildad. Aunque sonemos orgullosos, ¿verdad? No me entendieron. Bueno, que me entendió. Pues sí, yo voy a decir, hermanos, seamos humildes. Y alguien puede decir, uy, sí, como si el pastor fuera tan humilde. A eso me refiero. Pero tú y yo debemos de ser visibles en esta virtud como hijos de Dios. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque, hermano, porque manifiestas, ¿qué? Gratitud. Y esto no es difícil de entender. Alguien, hermano, que es agradecido es alguien humilde. Es decir, reconoce su lugar bajo la condición de criatura de Dios. La persona humilde, hermano, reconoce su dependencia de Dios, como nuestros hijos. Mira, aunque se rebelen, sean enojones, azoten las puertas, nos ignoren, no nos contesten en el celular, nos bloqueen. Alguien me va a decir, uy, todo eso le hacen las hijas del pastor. No, porque yo los veo. Yo lo digo ustedes comprenderán, ¿verdad? Pero escúchame bien algo. Aún con todo esto, que nuestros hijos es una virtud que debemos de ayudarles, porque aún con todo y eso, ellos son dependientes de nosotros. De verdad, se enojan, hacen y deshacen, pero papi, ¿me perdonas? Y lo primero que dices, ¿qué necesitas, mi amor?
Ya lo sabemos. Amados, así somos los hijos de Dios. Un corazón humilde es aquel que reconoce que su condición de criatura. Dígale al que está a su lado: ¿tú nunca te has enojado con Dios? ¿No has hecho berrinche con el Señor? Ese pastor, ese hermano. Corinto era una iglesia desordenada y hacían unos berrinches bien tremendos, pero escúchame bien, nunca se fueron de la iglesia. Eso me sorprende de Corinto. ¿Sabes por qué? Porque tenían sus motivaciones correctas. Es cierto que habían problemas bien delicados, pero ellos entendieron. Ellos tenían un problema, sí, cierto, habían divisiones, habían problemas de inmoralidad sexual que Pablo tiene que corregir, pero hay algo: no tenían problemas de doctrina. ¿Qué quiere decir? Pues sí, que van a haber hermanos que a lo mejor son carnales, de repente están bien, de repente no, de repente me saludan, de repente no me saluda, carita, ahorita es Rosita Fresita, al ratito bueno, un día es Navidad y el otro es Grinch, para que me entiendan. Pero escucha bien, pero él dice: yo soy maduro, ¿por qué me voy a ir de mi iglesia? Pues somos carne, ¿sí o no? Mejor lo que debo hacer es lo que Jesús me enseñó: ponte a cuentas con tu hermano. ¿Por qué? Porque eres humilde. Eso es lo que hace Pablo, hermano. Ay, pastor, es que le estamos dando la aplicación de lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, pero no son los mismos tiempos y la misma cultura de nuestros tiempos. Pero sabes que se puede levantar gente que diga: el pastor es altivo, el pastor, y entonces empieza a meter división en la iglesia. Es que porque a este sí disciplina, es que porque nos ve así, es porque nos habla así. Papás, cuando le llamas la atención a tus hijos, ¿cómo le llamas? ¿Nunca te enojas? Oye, hijo, mira, es que no te portas. No, si hay alguien así, dígamelo. No estoy haciendo burla. Si hay alguien así, dígamelo, pues, me voy a juntar contigo. Pero así eres. O también levantas la ceja. Es que no me cabe en la cabeza que alguien diga: es que usted me regañó, pastor. Bueno, pues sí. Estaba enojado, pastor. No, pues sí. ¿Papás no se enojan? O repito, nada más les: oye, hijo, mira, te pido de favor, mira, te voy a disciplinar, pero no te enojes, hijo. Te voy a llamar la atención, pero, hermano, humildad significa reconocer mi condición de criatura. Y cuando yo sé que estoy mal, el Señor viene y me corrige. Cuando el Señor me dice: ve y corrige a tal persona, ¿sabes para qué es? Para llevarte a la humildad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son agradecidos a Dios? Amén. Alguien es agradecido, entonces alguien es humilde. Mire, por ejemplo, voy a hacerlo con mucho amor y respeto aquí entre nosotros, y me da mucho gozo. Es mi hermano que es capitán, es soldado, mi hermano. Levante su mano. Ande. Escuchen, mi hermano es capitán, comandante. Capitán. ¿Cómo es en el ejército? Soldados. ¿Alguien sabe cómo se le habla a los soldados? Capitán. Ese es el punto. Disciplinada. ¿Sí o no? Y pueden decir del capitán: no, es que el capitán, no, pues él sabe su batallón. ¿Cuántos vieron la enseñanza de nuestro pastor Chuy? Un buen soldado de Jesucristo. Y en su momento la voy a enseñar. Ya se me adelantó el pastor Chuy, gloria a Dios. Ya me enseñó qué enseñar. Pero ¿qué crees? Yo soy un buen soldado de Jesucristo también. Yo soy un soldado. Y como decía mi hermano, es un capitán, pero no por eso él no es humilde. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta que una persona es humilde? Él viene hasta... No lo estoy... el pastor quiere quedar bien. No. Pero sabes que hay soldados que dicen: yo no necesito a Dios, yo nada más.
Y no, aquí está mi hermano. ¿Por qué? Porque él dice, yo necesito a Dios, necesito exaltarle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos una ofrenda de palmas a Dios por esta virtud de nuestras vidas? Ahora bien, una persona soberbia no se sujeta a Dios, hermano, mucho menos será agradecida. Y no agradece, ¿sabe por qué? Porque se cree merecedora. Yo merezco esto por esto. ¿Por qué? Porque yo esto y esto otro. No, hermano, esto, ¿qué cree? Nos habla de una persona que es soberbia, que no es humilde. Por eso en el verso 11, Pablo es agradecido en conformidad con y en armonía con, ¿qué? El Evangelio. Pablo no se gloria de sí mismo ni por la autoridad, sino por qué, sino por el glorioso Evangelio que se le ha dado, que se le ha encomendado. Verso 11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Eso quiere decir que todos los que servimos en el Señor, todos los que estamos aquí, que estamos en un proceso en la congregación, como liderazgos, amados, debemos ser agradecidos a Dios porque Él es bendito. ¿Por qué? Por el Evangelio glorioso que nos ha dado. ¿Eso qué hace en nosotros? Forma motivaciones correctas. Dígale a su hermano que está a su lado: mi hermano, ¿qué te motiva a estar aquí? En la mañana no trabajamos con los servidores. ¿Y sabes por qué enseñé esto? Porque bueno, fui enseñado en esto también. ¿Qué me motiva a estar aquí? Bueno, en primer lugar, aquí lo dice el glorioso Evangelio bendito de Dios. ¿Quién? Su amor por nosotros, que nos envió a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tú debes de ser agradecido a Dios. ¿Cómo? En amor. ¿Cuántos vinieron aquí porque lo forzaron? ¿O te forzaste? A lo mejor dices, no, quiero estar en la cama. No, mi amor, tú vete. Pero vino tu conciencia, la que no se vende, y te dijo, hey, levántate. No, pero pues, hoy es día de descanso. Y el Señor te levantó. ¿Por qué? Porque debes de recordar que tú debes de darle, ¿qué? Toda la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este mensaje donde el apóstol Pablo se centra es porque Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué, mis hermanos? Para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, me ha sido encomendado a mí, que yo soy completamente indigno de ser o de tener este privilegio tan grande. Por tal motivo, mis hermanos, Pablo da gracias a Dios con un corazón agradecido. De manera que tú y yo debemos dar gracias a Dios. Por favor, ayúdenme a prender el calentador. No es cierto, el aire. Tú y yo, hermano, debemos ser agradecidos a Dios. ¿Por qué? Por el Evangelio que estamos recibiendo. Un Evangelio no diluido. Un Evangelio que va a ser directo. Que no es, ay, voy a tener que buscarle para que mis hermanos no se me ofendan. Mira, hermano, nuestra intención no es ofenderte a ti como persona, sino ofender al pecado. Y que el pecado se ofenda. ¿Para qué? Para que glorifiques al Señor. ¿Por qué? Por el glorioso Evangelio que has recibido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, Pablo da gracias a Dios por tres motivos. Número 1, dice, verso 12, que me fortaleció. Y esta es la palabra griega en dínamo. Esta palabra significa estar capacitado, fortalecido, significa dar poder. Jesús, mis hermanos, le dio el poder para el cumplimiento de dicho ministerio. Eso lo encuentras en Efesios 6:10, Efesios 3:16. Fíjese, hermano, la gracia de Dios, además de salvarnos, nos capacita para enfrentar cualquier situación en la vida cristiana. Repito, la gracia, que es el don que Dios nos ha dado, por gracia somos salvos y no por obras. ¿Cuántos dicen amén? Sino por gracia. Bueno, la gracia, además de salvarnos, nos capacita, te fortalece. ¿Para qué?
para que enfrentes cualquier desafío, cualquier reto. Por ejemplo, cuando te quedas sin trabajo. Por ejemplo, cuando perdemos un ser querido. Por ejemplo, cuando hay problemas en el matrimonio. No renuncias. Al contrario, dobla rodillas y le dice: Señor, dame gracia. Es decir, poder. ¿Cuántos recuerdan a Pablo que él tenía una enfermedad en su cuerpo? Hay varios puntos, pero no es mi punto en relación a su cuerpo, lo que él padecía. Pero dice que le decía: Señor, sáname. ¿Y qué le decía el Señor? Pablo, bástate mi gracia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ahí la palabra gracia no es la que obra en salvación, sino la de capacitación, fortalecimiento. Es el griego en dínamo, que tiene con la intención o da la intención, hermano, de que seas fortalecido. Te va a capacitar para enfrentar cualquier situación. Señor, capacítame, dame la gracia. Y por eso Jesús le dijo: Pablo, mi poder en tu debilidad te perfeccionará. ¿Sí o no? Eso es lo que el apóstol Pablo toma en consideración y da gracias porque lo ha fortalecido. Mire, por ejemplo, lo que Pablo dijo en Filipenses 4, 12 al 13. Mire lo que dice: sé vivir humildemente y tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos tienen contentamiento? ¿O qué quieren? No, yo voy a trabajar. No, yo quiero que mis hijos tengan lo que mis padres no me dieron. Espérame tú, dice el pastor, ¿verdad? Nuestro pastor Chuy. Tú, quincón. Hermanos, mira, por ahí alguien dijo: es bueno trabajar para vivir, porque es un mandamiento: el que no trabaje, que no coma. Pero hay de aquel que vive para trabajar. ¿Por qué? Porque puede morir. ¿Es tu afán? Bueno, tal vez no mueres físicamente, pero espiritualmente sí. Porque te alejas del Señor. Te vas alejando poco a poco y empiezas a actuar en tus fuerzas, en tu dependencia mental. Primera de Pedro 5:10. Pedro dijo lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis, ¿qué dice? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, aquí viene, fortalezca y establezca. ¿Se da cuenta qué importante es que seamos agradecidos con el Señor? Pero Pablo es agradecido con el Señor, ¿por qué? Perdón, Pablo, porque lo ha fortalecido para cumplir su propósito, el ministerio. Bueno, aplicándolo a nosotros los servidores, todos los que servimos en esta casa de oración, debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6. Pero ustedes, mis hermanos, deben fortalecerse en el Señor para soportar, ¿a quién? Las pruebas, las luchas, los desafíos en el matrimonio con nuestros hijos. Saber cómo actuar cuando ellos entran en un momento de tristeza, de angustia. ¿Cuántos saben que también nuestros hijos se angustian, se estresan, caen en estrés? ¿Sí o no? Sienten que no son nada, piensan que no vale nada. Mira, hermano, cuando no tenemos bien nuestras motivaciones, cualquier punto, hablando del hogar, por ejemplo, un hombre que no está bien plantado en el Señor, cualquier cosa lo desanima y se va de la iglesia. Por consiguiente, se lleva a su familia. O una esposa. Cuando no somos fortalecidos en el Señor, una de dos: o somos buenas influencias o somos malas influencias. Porque cualquier punto, ya me voy, y se van. ¿Y por qué te enojas? ¿Por qué?
No, ¿por qué? No me dieron un dulce. ¿Qué? Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu, Para ser, ¿qué, hermano? Fortalecido. Cuando tú observas el contexto de estas iglesias, primero de Pedro, mis hermanos, Pablo en Filipenses, una iglesia donde había gente humilde, pero que era dadivosa. ¿Por qué? Por la fortaleza que ellos tenían. Porque su mirada no estaba en la economía. Ellos sabían el principio de dar. ¿Cuál? Nada es mío, todo es del Señor. Por lo tanto, no tengo problema de dar, porque nada es mío. Claro, pero damos con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú observas, mis hermanos, a Pedro estaba siendo perseguido, la iglesia estaba siendo perseguida. En Efesios 3:16 la iglesia estaba siendo perseguida, estaban confrontándose a algunas situaciones. Pero en Efesios encuentras prácticamente cómo debemos aplicar el cristianismo. Son 6 capítulos de Efesios, 3 que hablan de teología y 3 aplica esa teología en tu vida cristiana. Entonces, mis hermanos, Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. La fortaleza de Dios, entonces, mis hermanos, nos acompaña como creyentes. ¿Cuándo, hermano? Toda la vida. Esa fue la promesa de Dios. ¿Cuándo te va a acompañar la fortaleza de Dios? Toda la vida. Solamente que ¿quién la tiene que pedir? Tú. Fortaléceme, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4:13, ¿te acuerdas cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se dice que ha sido y será el lema de todos los cristianos. Entonces, en nuestra vida, hermano, entera, debemos experimentar esa fuerza de Dios durante pruebas, tentaciones, peligros, sufrimientos, enfermedades. Por eso esas doctrinas raras de que si te enfermas, recházalo, cancélalo, dile: no, yo no me enfermo. Yo no me enfermo porque soy hijo de Dios. En mi boca hay poder. Y como hay poder en tu boca, desecho a la enfermedad. ¿Y qué? Y declaro salud. Declaro pobreza y declaro riqueza. No, ya me estoy declarando pobre. ¿Te imaginas si eso actuara? Ya me declaré. Declaro riqueza, cancelo pobreza. ¿Por qué? Porque en mi boca hay un milagro. Ajá. Si así fuera de sencillo, todos fuéramos ricos de verdad. ¿Por qué hay tantos humildes en este mundo, hermano? Entonces esa confesión positiva nada que ver con el evangelio, es otra doctrina rara que no está respaldada por el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Verso 12, ¿por qué más dio Pablo gracias? Número 1, por ser fortalecido. Número 2, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué fue agradecido también con el Señor? Por haberlo tenido por fiel, es decir, digno de confianza, y por haberlo designado. ¿Qué combina eso, mis hermanos? Bueno, su destino y su deber. Tú y yo tenemos un destino y un deber. ¿Cuál? Servir al Señor, pero a la manera del Señor. Y escúchame, cuando tú quieras servir al Señor, te van a venir desafíos y pruebas. ¿Para qué? Para ver si en realidad le sirves de corazón. Y le sirves de corazón, pero ¿qué pasa? Bueno, mira, Pablo dice: me tuvo por fiel. Es decir, Cristo confía, hermano, ¿en quiénes? En nosotros, que le seremos fieles en las tareas que nos ha encomendado. Estas palabras las debemos aplicarlo tú y yo, porque el Señor te ha puesto como líder de tu casa, varón. Él te ha puesto, te ha designado, ¿qué?
dirigir a tu esposa y a tus hijos. No me importa lo que me diga. Pues te lo digo. Yo dirijo a mis hijos como quiero. ¿Ya ve el orgulloso? Ese es un orgulloso. Porque el hombre humilde dice: sí, Señor, lo que tú me digas. Pues yo tengo mis pastores, y ahora que vinieron nos orientaron, nos ayudaron. Ángel, esto. Dice Pablo: a mí doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel. Es decir, el Señor confía en nosotros. Hermanos, ¿nos vamos a equivocar? Como padres, es cierto, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero escúchame bien, no por eso te detengas. Pide gracia, reconoce tu error, pide perdón y sigue adelante en el nombre de Jesús. Porque no se nos ha acabado la vida, y mientras tengamos vida, tenemos gracia. Y si tenemos gracia, tenemos su perdón. Y si tenemos su perdón, levántate y sigue adelante. ¿Qué quiere decir? El Señor confía en nosotros. Fíjate, también nosotros como pastores debemos aprender a ¿qué? A tener confianza en los servidores. Ok, ya fallaste una vez, ¿cierto? Ahora, ¿por qué el Señor nos pone a veces y nos lleva a la banca, a los que servimos? Bueno, para podarnos, para tratar con nuestro orgullo, para tratar con nuestro corazón. ¿Para qué? Pregunto, hermano, si no lo sabías, apréndelo hoy. ¿Por qué disciplinas a tus hijos? Porque soy el papá. Nada más. Porque soy la mamá. Nada más. Porque hizo esto malo. Nada más. Porque me desobedeció. Nada más. No, lo disciplinas porque lo amas, porque lo estás formando. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor, ahora, ¿por qué yo debo de ver esto? Porque yo me equivoco también. Yo tengo errores, hermano. Amén. Yo tengo errores. ¿Qué significa? Pues que el Señor se atrevió a confiar en Pablo, pues también se atrevió a confiar en mí. Si se atrevió a confiar en un hombre, ¿yo qué soy? También somos hombres. ¿Nos equivocamos? ¿Fallamos? Sí. Entonces nunca le digas a tus hijos: me desilusionaste. Ay, ¿a poco tú no fallas? Claro que se van a equivocar. ¿Sí o no? No dejemos de confiar en ellos. Claro que se van a equivocar. Si el Señor confía en nosotros y no nos equivocamos, papás, bueno, a ver, no, pues yo tengo el error. ¿Sí? El Señor nos capacita a los que llama. Mira, a los que somos servidores, Dios nos capacita. Él capacita a los que llama, no llama a los capacitados. Llama incluso a los discapacitados. Escucha bien, Dios llama no a los capacitados. Él a los que llama capacita. Así es que el Señor te ha puesto como cabeza, varón. Él te va a capacitar. Solo déjate capacitar por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando, hermanos, Dios nos use, recuérdalo, es por su gracia. Si Dios te usa para predicar el evangelio, para hacer cualquier cosa buena, hazlo para la gloria de Dios y no para que te vean. Es bien fácil de detectar eso. Mira, cuando alguien dice: ay, qué bueno que tú viniste, hermano, porque el pastor ni lo veo. ¿Qué debes de hacer en ese momento? Ay, también te diste cuenta, ¿verdad? No, yo por eso, pero ya vine yo aquí estoy. ¿Cómo cree? Dile: a ver, hermano, aquí no es asunto del pastor. ¿O quiere que le llame? No, estaba bromeando. Bueno, pues no bromeas así. Es en serio, hermanos. Nosotros todo lo que hagamos, ¿sabes qué debes hacer? Dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque solo su gracia
te está dando esa gracia para hacerlo. Y Pablo lo explica así, mi hermano. Mira, cuando Dios usaba a Pablo, Pablo dice: Señor, es solo tu gracia. Primera a los Corintios 3:5, ya voy a terminar. Dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué dice, hermano? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. ¿Qué dice, hermano? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué significa? Que Pablo era un hombre humilde, hermano, que siempre le dio todo el crédito y la gloria a Dios, y en esto, ¿sabe qué mostró? Su fidelidad. Tú debes hacer lo mismo, tú y yo debemos hacer lo mismo. Mira, si nuestros hijos se están cambiando para la gloria de Dios, ¿a quienes tienen que dar gracias? A Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso no significa que nuestros hijos no nos digan: papi, gracias por lo que haces por mí. Mami, gracias por lo que haces por mí. ¿Y tú qué vas a decirle? Amén, hijo. No, no, no. Para la gloria de Dios, hijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué habla eso? De tu gratitud, que eres alguien humilde. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, ahora, el apóstol Pablo sabe que lo que él está haciendo es su cumplimiento, es su obligación. Nosotros, todo lo que hagamos para la gloria de Dios, dígale al que está a su lado con confianza y amor: es tu obligación. Ay, no, ya no juego así. Hermanos, los ministros, servidores, cualquiera que sea nuestra función, debemos entender bien este principio, hermano. ¿Cuál? De dar gracias a Dios por lo que Dios nos ha convertido. Y yo estoy aquí por pura gracia, porque no lo merezco. Así es que, mis hermanos, recuerdo una vez a nuestro pastor Chuy en una de sus conferencias que dio en Argentina. Él dijo que algunos somos aprendices del servidor inútil. Quizá algunos lo han visto. Y dice: pues ni siquiera hemos hecho como Dios nos ha ordenado. Somos aprendices de inútil. Ahora, mis hermanos, este punto es muy importante. Aquí la palabra inútil no es una ofensa. Está hablando de nuestro servicio, mis hermanos. ¿Y saben cómo lo aplicamos en casa? Qué importante es, mis hermanos, que tú y yo seamos los primeros que le servimos a la esposa, al esposo y a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas en tu servicio con tu esposa y con tus hijos? ¿Qué pasó? Yo pensé que alguien iba a decir 2, 3, o a lo mejor no, ahí vamos, pastor, ahí vamos. Todo siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Nada más que unos somos directamente e indirectamente, pero tú sirves allá abajo predicando el evangelio y predicando a tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 20:28 Pablo decía: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y esto es lo que hace Pablo, hermano. Pablo reconoce que es Dios quien lo puso en el ministerio. Ahora, esto es bien importante, hermanos, debemos tener mucho cuidado con este punto. Es Dios quien nos debe llamar, es Dios quien nos debe de promover, es Dios quien nos debe levantar, no una academia,
no un instituto, no es una congregación la que te dice, oye, sé pastor. Miren, hermanos, muchos hombres han terminado mal. ¿Sabe por qué? Porque dicen ellos, Dios me llamó, Dios me puso, y se ponen de pastores. Porque unas cuantas gentes que vinieron y le dijeron, no, ponte, ten cuidado, incluso mujeres, aguas mujeres. No, es que tú tienes todo para ser nuestra pastora. Hermanos, es Dios quien llama, no el hombre. Y debemos cuidar esto. En la iglesia se debe de cuidar eso. Cuidado, hermano, que alguien se acerque y le diga a alguien, oye, ¿y tú por qué no eres el pastor? A mí no me gusta ese pastorcito Ángel, ya me tiene hasta aquí. Hermano, mira, aquí no estamos para hacer lo que nosotros queramos. Aquí estamos para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a 1 Timoteo 3:14, que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor me fue abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol, después de que está dando gracia porque el Señor lo puso en el ministerio, Dios lo llamó. A Pablo le queda bien claro lo que Jesús enseñó a sus discípulos en Marcos capítulo 3:13, cuando dice, y Jesús llamó ¿a quién? A los discípulos. Y les dijo, quédense conmigo, es decir, los preparó, los capacitó y los envió. Así debe de ser todo pastor. Escuche, hermano, si alguien dice que aquí es un pastor, un diácono, un evangelista, espérame bien, debes de saber que el pastor lo autoriza. ¿Por qué? ¿Por autoritarismo y control? No, porque ese es el orden. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque muchos se pueden rebelar. Y Pablo tenía bien consciente que todo lo que él ha recibido es por gracia. Por eso debemos de tener cuidado para que esta iglesia, hermano, nunca sufra una ruptura, una división. Cuida. Y si alguien ves que anda por ahí queriendo hacer y deshacer, ¿qué dice el dicho? Ve con quien más confianza, dice Ángel 3:12, y cuéntaselo rápido. A ver, pastor, no, es que me van a tomar de chismoso, y además no puedo acusar a ese hermano que está haciendo. ¿Y esto por qué? Porque me cae bien. Ay, porque me apoya. Ay, porque me ayuda. ¿Quién fue el que dio la vida por ti? En la cruz. Aunque te apoye, aunque te ayude, ¿qué debes hacer? Hermano, mira, con todo respeto, hermana, con todo respeto, no hagas esto. Ay, ¿por qué? Porque no es bíblico. Estás generando división, estás generando problemas en la iglesia. Y dice que debemos ser ovejas que le dan descanso al pastor y no agobio. ¿Cuántas ovejas hay aquí? ¿Cuántos quieren darnos cargas malas? Amén. ¿Cuántos quieren ser buenas ovejas? Buenos soldados de Jesucristo. Amén. Entonces, así estaremos nosotros. Mire, voy a andar en la iglesia con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque ustedes me toman de la mano. Por aquí, pastor, vaya por ahí. Llegará un tiempo, hermano, donde nosotros pues ya estaremos chimuelos, viejitos. La pregunta es, ¿quién estará con nosotros? ¿Cuántos terminaremos de los que hoy estamos aquí? Yo creo que si hiciera sumas de todos los que han pasado, ya seríamos 5,000 en esta iglesia. Ahora dice Pablo, habiendo yo sido blasfemo, está agradecido con Dios por el evangelio. Y fíjese lo que hace Pablo. Ahora Pablo, hermano, va a decir quién era él. ¿Y sabe dónde encontramos quién era él? En Hechos capítulo 9. ¿Quién era Pablo, hermano? Perseguidor de la iglesia, ¿sí o no? Era blasfemo, aquí lo dice. Era injuriador.
¿Sí o no? Mataba cristianos. Estuvo al lado de quién. ¿Recuerdas a quién fue el primer mártir entre los apóstoles? Esteban, un diácono. Y él lo permitió, ¿sí o no? Pero él nunca se dio cuenta, hermano, que no es él el que se llamó. ¿Quién lo llamó a servir? Dios. ¿Se da cuenta que no somos nosotros los que nos llamamos? Es Dios quien te llama. En Hechos capítulo, nada más apúntelo, no vamos a ir allá, 13, del 1 al 3, ahí se nos enseña cómo dice que habían varios profetas, ¿verdad? Estaban varios apóstoles, y dice que pusieron manos en Pablo y Bernabé, que eso significa que ellos autorizaban, que tenían el respaldo, la autoridad de Dios para predicar. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque alguien se dirá, oye, ¿para qué vine hoy y aprendí esto? Bueno, escúchame, si tú aprendes este orden de Dios en su iglesia, así lo harás en casa. ¿Por qué? Porque nunca vas a permitir división, tú con tu esposo o tú con tus hijos. Nunca vas a tener preferencia más para con una hija y para con otro fuchi, esta no me gusta, este sí me gusta, este es más obediente, este es menos obediente. No, hermano, tú no vas a permitir la división. ¿Por qué? Porque estás agradecido con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás poniendo un orden en tu casa, en tu familia, para que la esposa, el esposo, los hijos se amen por igual. Para eso es la disciplina del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y para que así ni el esposo diga de la esposa, mi amor, tú eres todo para mí, o al revés. Porque cuando eso pasa, si el esposo parte para con el Señor o la esposa, o hay engaño, la esposa siente que no puede vivir. ¿Por qué? Porque usaste mal tus palabras. Eres todo para mí. ¿Y saben qué hacen esposas o esposas que ponen en primer lugar a su esposo, a su esposa, a sus hijos? ¿Qué? Abandonan a Dios y se quedan ellos. Dejan a Dios y dicen, pues no me importa. Mira, papá, es que no, por la iglesia, te vas a la iglesia y no pasas tiempo conmigo, y ya están casados. ¿Y por qué cuando no estaban casados no estaban contigo? ¿Con quién andaban? Pues con la novia, ¿sí o no? Pero ya se casan, ya eres cristiano y te empiezan ahí a manipular. Es que no pasas tiempo conmigo, te la pasas en tu iglesiota. Ese pastor ya me tiene aquí, todo allá. Espérame, ya se casaron, ¿sí o no? Hay que enseñarle a nuestros hijos quién tiene el primer lugar en nuestras vidas. ¿Sabe quién? Jesús, Dios. Él es el que tiene el primer lugar. ¿O no, mis hermanos? Si no, escuche las enseñanzas del pastor Chuy, pues si dicen, está mintiéndonos, ay, chécalo. El pastor les explica más que su servidor. Termino. Gracias, hijo. Termino. La semana que viene seguiremos con este texto. Ahora bien, qué importante es que tú y yo, hermano, sepamos de dónde Dios nos ha sacado, ¿sí o no? Pablo dice, yo fui blasfemo. ¿Cuántos de aquí fueron blasfemos? Perseguidor. ¿Te acuerdas cuando le decías antes, ay, me tienen harto los cristianos? Y ahora resulta que eres cristiana. Me acuerdo a mi padre que me decía, no, yo no voy a ser cristiano. Y mi padre terminó siendo cristiano y murió en Cristo. Fue perseguido, injuriador. ¿Cuántos de nosotros fuimos así? Pero escuche el tiempo en el que dije, el verbo en el que dije, fuimos. ¿Qué significa? Que hoy ya no debemos ser iguales. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Pablo, mas fui. Bueno, ahora vamos a añadirle lo que él era antes, pero ahora dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, todo lo que hice fue ¿por qué? Por ignorancia, incredulidad. Amados, hay muchos aquí que vivieron cosas muy duras y difíciles en sus matrimonios. ¿Y saben a qué me refiero?
Pero escúchenme bien, lo hiciste en ignorancia y en incredulidad, no sabías. Pero hoy Dios te da una nueva oportunidad. ¿Qué significa? Que de aquí en adelante, hazlo bien. ¿Cuántos dicen amén? Antes venimos muchos de iglesia y hacíamos lo que queríamos, ¿sí o no? Yo fui uno de ellos. Pero el Señor me ordenó. Y ahora ya no hago lo que quiero, ahora me sujeto. ¿Qué crees? ¿Antes venías así? ¡Ay, qué bueno que no! Bueno, pues ya no lo hagas. Bien nos lo ha enseñado nuestro pastor Chuy. Que nuestra vida hoy, hermano, dice Pedro, pero la gracia de nuestro Señor que fue abundante con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Esto quiere decir, hermano, que Cristo perdonó todos sus pecados. Esto quiere decir que el Señor ya perdonó todos tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Escucha bien. Todos tus pecados. Pero ten cuidado con doctrinas que dicen, tú ya eres salvo, siempre salvo, ya estás perdonado por tus pecados presentes, pasados, presentes y futuros. Ya lo que tú hagas, ya no hagas. No, espera, aguas con eso. No, hermano. Hay que arrepentirnos siempre. Nada que ya, no, pues como el Señor ya sabe que voy a pecar. No, eso no. El Señor ya con su Espíritu no quiere que pequemos y pequemos y pequemos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya perdonó todos tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ya no te culpes más. Ya no te culpes más. ¿Por qué? Porque va a detener tu camino. Ok, ya pecamos. Bueno, pues Pablo insultaba a Cristo, lo había vituperado, lo había maldecido, pero Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era violento y gozaba de su autoritarismo, maltratando a la iglesia, hasta que un día se encontró con Jesús. ¿Y sabe qué tuvo Pablo? Miró la gracia que se derramó en su vida. ¿Y qué cree, hermano? Pablo se levantó ya no siendo el mismo. ¿Qué produjo eso en Pablo? Hermano, un creyente que ha sido perdonado y que tiene la gracia de Dios debe de producirte fe. A ver. Gracias. Ya estoy terminando. ¿Para qué? Para creer en Él, para confiar en Él, para servirlo a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades que enfrentemos en nuestra vida. No te desanimes. Y si te desanimas, ten fe en el Señor. Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, ¿qué produjo, mis hermanos, el que él fuera perdonado? Produjo amor en Pablo. En primer lugar, por su Señor, por la obra, y por ese amor él tuvo una causa. ¿Cuál? Servir y dar su vida por los demás. Ahora tú sirve por amor al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Alguien que ama a Dios, obedece a Dios y se sujeta a Dios. ¿Amas a Dios? Entonces alguien que ama a Dios, que se sujeta a Dios, que obedece a Dios, debe de obedecer a su pastor y de sujetarse a su pastor, bíblicamente hablando, no ciegamente hablando. ¿Amén, hermanos? ¿Y dónde dice eso? Apúntalo, Hebreos 13:17. Dice, ¿qué dice? Obedeced, ¿qué más, hijo? A vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí el pastor está agarrando el texto para hacerle un pretexto y enseñarnos. No. Por eso debes de leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que tu vida sea una vida que produce fe en otros. Tú vas a ayudar a otros que no leen la Biblia, ¿sí lo sabías? Tu vida, tu testimonio. No es que la gente va a decir, ay, se cree muy perfecto. Pero hay gente que va a decir, agradezco a Dios por tu estilo de vida, por tu estilo de matrimonio. Oye, qué hermoso que eres un abogado, un arquitecto, un albañil, un taxista,
pero tu vida es diferente. Tu vida hace que 1, 15 y 16, ya terminé. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para salvar a quién, hermano? A los pecadores. Entonces Dios llama a quién, hermano? A todos. ¿Qué? A la salvación. Ahora puedes notar, para ir concluyendo, puedes notar que dentro de lo que yo he dicho, hermano, muchas cosas has pensado y has dicho, hoy creo que en esto tengo que corregir, creo que esto hay que ordenar. ¿Sí o no? Bueno, no estamos descalificados aún con nuestras faltas y errores. Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos dice, pero no peques más. Amén, hermanos. Todo el error que hicimos en el matrimonio pasado, que ya no se vea en el presente, que se vea un antes y un después. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quién? Todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Quizá te has preguntado, Señor, ¿por qué me hablaste a mí primero y no a esta familia que era más tremenda que yo? Señor, es que mi tío era bien grueso, hubieras empezado por él. Pero el Señor dijo, no, tú estás más grueso, empiezo contigo. ¿Con quién empezó? Con nosotros. Cristo, hermano, no vino a salvar a los justos. ¿Sabe a quién vino a salvar? A los pecadores. ¿Qué significa? Aquellos que reconocen que fallan, pero que también reconocen que tienen un Dios perdonador. Mira, Pablo decía, si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Quién es? Cristo. Pide perdón de corazón. Ayúdame, Señor, y no lo vuelvas a hacer. ¿A poco eso no hacemos con nuestros hijos? Mira, mi amor, por esto y por esto te dije esto, pero te lo digo para que no lo vuelvas a hacer. Hermano, el Señor vino para salvar a lo peor de esta tierra, a lo menospreciado, a lo más vil, a los que, nadie da un centavo por ti. Hermano, estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque el amor de Dios es más grande, que escuche bien, que el pecado. El punto del pecado no es el pecado, mis hermanos. ¿Sabes cuál es el asunto del pecado? Que no lo reconocemos. Ese es el asunto. Que nos salgamos de hoy, por ejemplo, salgamos y digamos, otra enseñanza más, me aburrió. Hora y media y mira, y todavía ahí sigue hablando el pastor. Ese es el punto. El punto del pecado no es el pecado, sino no arrepentirnos, quedarnos con eso, y eso nos lleva al infierno. ¿Qué debemos hacer entonces? Arrepentirnos. ¿Qué hizo Pablo? Se arrepintió, reconoció su vida, pero sobre todo dio gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra es fiel de creerla por los hombres, hermano. ¿Por qué? Debe de ser bien recibida en tu corazón, para que entonces cumpla el fruto que Dios quiere para tu vida. Debemos ser más honestos, más sinceros, más fieles, más obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien por ahí dijo, el que no tranza no avanza. No, tú como creyente no tienes esa filosofía. Simplemente dices, tengo contentamiento. Sé tener mucho y también sé tener poco. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, con estos sentimientos donde han arrancado su corazón como ministro, termina el verso 17. Póngase de pie porque termino con este verso.
Primera Timoteo 1:17. Ayúdelo a leer conmigo. Dice así: por tanto. ¿Qué es ese por tanto? Bueno, es una exclamación de Pablo de todo lo que ha venido hablando. Y dice, por tanto, léalo conmigo, dice, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Rey de los siglos. Amén. Así es que Pablo, hermano, cierra con este verso 17, donde nos recuerda, hermano, que nuestras vidas deberían ser una continua alabanza a Dios. Este versículo, hermano, se dice que es un canto. En los términos griegos se habla de una doxología. ¿Qué significa? Una vida de alabanza a Dios. Este es un canto de alabanza. No se sabe si lo cantaron, lo estaba cantando Pablo con la congregación. Lo que sí se sabe, hermano, es que tú y yo debemos ser un canto de alabanza a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Él es inmortal? No tiene fin, no morirá jamás. Eso es lo que dice Pablo. Nadie le quitará la vida a Dios. Y esto lo encuentras en Deuteronomio 33, 27 e Isaías 9, 6. ¿Qué hizo Pablo que debemos hacer tú y yo? Pon atención, mi hermano. Hay 4 características de la naturaleza de Dios. Número 1, Rey de los siglos. ¿Esto qué implica? Que Él debe ser siempre tu Rey soberano. Que Él va a tratar contigo cuando quiera, a la hora que quiera y como Él quiera. ¿Cuál es el propósito? Formarte a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, dice el Rey de los siglos. 1 Timoteo 6:15, inmortal. ¿Qué significa? Que vive por siempre y no muere. ¿Cuántos vivimos siempre, hermano? ¿Cuántos están conscientes que un día partiremos con el Señor? La pregunta es, ¿estás listo si hoy te llama el Señor? Ay, pastor, sus ocurrencias. Una querida hermanita hoy partió con el Señor. Yo no sé cuándo parta. Reconocemos que nosotros no somos inmortales, hermano, y vamos a morir. Pero nuestro Dios, ¿qué cree? Él es inmortal. Él vive por los siglos de los siglos. Dice que es invisible. Es decir, no lo podemos ver, ¿cierto? Ni le podemos tocar. ¿Cuántos dicen amén? Ni lo podemos comparar con nada. Pero escúchame bien, Él es real. Colosenses 1:15. Aunque Dios nadie le ha visto jamás, mis hermanos, pero sí sabemos que Él es real. Y luego dice Pablo, único y sabio Dios. ¿Qué implica esto? Que los que estamos aquí no somos sabios, ¿o sí? ¿Todos lo sabemos, hermano? ¿Qué nos lleva a reconocer? Nuestra incapacidad de equivocarnos. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Súbala, por favor, los de alabanza. Así es que, hermano, yo quiero pedirte que si tú deseas de corazón cerrar tus ojos y decirle, Señor, muchas gracias por tu palabra.